Buenos días, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín. Pastor, estamos en la edición número 14 del cafetín. Gracias a nuestros suscriptores, amigos, familiares y los que nos están viendo por primera vez. Dios les bendiga. Pastor, vamos a hacer la oración. Claro que sí, ¿verdad? Bienvenidos a todos, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder transmitir, Señor, a través de las redes sociales tu palabra. Padre, Señor, danos palabras de vida y no de muerte. Unge nuestros labios, Señor, para que sean tus palabras y no las nuestras. Que nosotros, Señor, nos guiemos a través de tu palabra, de tu espíritu, Señor, para contestar correctamente y hacer este programa en tu nombre, para la gloria de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pastor, el tema de hoy, primeramente, queremos decirle que nosotros estamos aquí para hablar lo que dice la palabra. No es la opinión del pastor ni la opinión mía. A lo mejor, según este tema, mucha gente van a estar ofendidos o podríamos decir ofendidas, pero es la palabra de Dios. Y la palabra dice, valga la redundancia, la palabra, que es como una espada de doble filo. Pastor, ¿es bíblico que tengamos pastores en la iglesia de hoy? Bueno, absolutamente no. No es bíblico. En ningún lado en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, instituye que nosotros debemos hacer pastoras. Las únicas dos posiciones que el apóstol Pablo como iglesia menciona es hacer pastores, presbiteros o ancianos o diáconos o diaconisas, pero nunca menciona que nosotros debemos hacer pastoras. Ya. Y entonces, pastor, ¿en qué versículos estas personas se escudan para hacer esta promoción ministerial? Porque eso es lo que están haciendo. Bueno, se escudan principalmente solamente en 3 versículos en toda la Biblia, ¿verdad? Pero estos 3 versículos están sacados fuera de contexto. No tienen un contexto inmediato, ni mucho menos un contexto general, ¿verdad? Primeramente, usan el versículo de Job 33:6, cuando Job nos dice que todos somos iguales y somos todos sacados del barro y formados del barro. Entonces dice, la gente deduce, bueno, si todos somos sacados del barro, pues todos somos iguales. Así la gente deduce, pero un padre no puede hacer la función de una madre. Y una madre no puede hacer la función del padre. Eso sería una aberración para Dios, porque Dios instituyó un orden en la familia. ¿Sí me entiende? Entonces, ponen ese primer versículo como pretexto. Segundo versículo que ponen como pretexto se encuentra en Romanos 2:11, donde la palabra de Dios dice que para Dios no hay excepción de personas. ¿Pero qué nos dice el capítulo 2? No está hablando de una posición ministerial. El capítulo 2 de Romanos nos está hablando que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Que nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Que Dios a muchos les dio una mente reprobada y que todos somos pecadores y el apóstol Pablo nos hace ver la necesidad, la urgencia para predicar el evangelio, para que nosotros podamos acabar esa enemistad con Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que para eso no hay excepción de personas, todos somos pecadores. Déjeme decirle que, volviendo otra vez, aquí no se está tratando de ofender a nadie, sino se está tratando de hablar lo que es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que oigan lo que dice la palabra de Dios y que aquí no se está tratando de manipular a nadie, simplemente hablamos lo que es la palabra. Claro. Para los que nos están viendo por primera vez o todavía no se han integrado al grupo, tenemos 2 páginas, las de Facebook
¿verdad? En grupos, nos buscan en Prédicas del Cafetín y en YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Recuerda, pasa la voz y Dios te bendiga y suscríbete. Hermano, no se trata del hombre ser machista, de sentirse más, que el hombre no puede hacer su trabajo y una mujer se levante. Las cosas no trabajan así en la palabra de Dios, las cosas no trabajan así para Dios. Por eso Dios es un Dios de orden. Entonces, no es para ofender a nadie, como usted dice, ni para sentir mal a alguien, pero si usted está en una iglesia donde tiene usted una pastora, es una aberración para Dios, entonces huya de esa iglesia inmediatamente y busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y tercer versículo que usan, querido hermano en Cristo, que lo usan mayormente porque está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Igual que Romanos 2:11, ¿verdad? Pero el versículo en Gálatas nos dice así la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nos dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces, si somos todos nosotros en Cristo Jesús, la gente otra vez deduce, porque nos dice la palabra de Dios, pues todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, si yo soy pastor, tú eres pastora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo le pregunto a usted, querido hermano en Cristo, si usted es doctor, su esposa es doctora, eso fuera ilógico, ¿verdad? Si su esposa es maestra, usted es maestro, eso fuera ilógico. ¿Por qué? Porque es un llamado, es una posición ministerial. Y Dios no llama a las mujeres, en ningún lado en la Biblia dice que Dios llama a una mujer para que tenga ya una posición ministerial y para que tenga autoridad sobre el hombre. Es una aberración para Dios, porque Dios instituye que la mujer debe ser, su cabeza debe ser el hombre y el hombre, su cabeza debe ser Cristo. Es un orden. Bueno, eso lo vemos también en las sinagogas, pastor, de los judíos. Yo nunca he visto una mujer que lea la Torá cuando están en... Exactamente, y hay muchos ahora en día, ¿verdad? Muchos estos mesiánicos, ¿verdad? Que ven pastoras judías, válgame Dios, hasta dónde hemos llegado. Y hay evangélicos, querido hermano, que critican otras religiones, como hay miles de evangélicos que critican la iglesia católica, cuando yo nunca he visto una monja predicando. Imagínense, entonces... En parte, sí es bíblico de que las mujeres no puedan ser pastoras. Ahora, ¿qué cita bíblica, pastor, nos habla o nos explica de eso de que no puede haber pastoras? Bueno, la explicación la encontramos en Primera de Timoteo, del 11 al 15. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Eso es muy importante. Con toda sujeción. ¿Qué es toda sujeción? No sujeción a su falso pastor, a su falso profeta, a su falso ministro. Sujeción a Dios en su orden. Okay. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De que ella tenga una autoridad para enseñar. La palabra de Dios dice... Porque de esas hay muchas, ¿verdad? Porque las personas que te dicen, la palabra de Dios dice, hermano, póngase su chaleco antibalas porque le van a disparar. Y muchas veces ni siquiera saben el contexto. Lo sacan fuera de contexto. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Una pastora tiene que ejercer un dominio porque lleva un servicio. Y tiene que ser como autoridad. No puede ser autoridad porque no es permitido, no por el apóstol Pablo, sino por Dios. Y si no lo entiende las personas que nos están viendo, no tratando de ofender a nadie que tiene pastoras, pues si usted tiene pastoras, pues más vale que se hinque y le pida que el Espíritu Santo entre en usted para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Porque el Espíritu Santo, déjeme decirlo, que no te guía a medias verdades. Y si usted cree en pastoras, es obvio que algo está mal. O tiene el espíritu apagado o usted no tiene el Espíritu Santo.
Para aquellos que nos están viendo por primera vez o si no estás en ningún grupo o deseas pertenecer a este grupo, tenemos la página Facebook en grupos, buscan en Prédicas del Cafetín y también tenemos en YouTube en Carlos Redimín Sánchez Pastor. Que Dios te bendiga y pasa la voz. Dice también, porque Adán, ¿quién fue Adán? El primer hombre, ¿verdad? Fue formado primero, o sea, Dios formó primero a Adán. ¿Por qué formó primero a Adán? Porque Dios tiene un orden. No formó primero a la mujer. ¿Por qué formó a Adán? Porque tiene un orden. Porque Adán iba a ser cabeza de la familia, iba a ser cabeza de la mujer. Dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en la transgresión, ¿verdad? En romper la ley. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Qué significa eso? Si permanece en fe. O sea, si permanece en la sujeción de lo que dice Dios. Ese es el contexto. Si tú ya te saliste del orden, ya no estás en sujeción. Tú te digas quien te digas que cuántos años tienes en el Evangelio, eso no quiere decir nada. Más bien, cuánto tiempo tiene el Espíritu Santo dentro de ti, porque ya te hubiera redarguido y guiado a la verdad. Dios dice que una mujer es más fácil de engañar. No lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, cualquier mujer que aprenda la palabra de Dios la puede aprender mal porque puede ser engañada. Por eso la mayoría de pastoras predican una doctrina de demonios. Porque yo no conozco ninguna pastora que predique una sana doctrina hasta la fecha. O sea, pastor, digamos todo esto, bueno, aquí entran los que se llaman también apóstolas, ahí entran también los que se llaman profetas. Exactamente. Ahí se llaman las pastoras. Pues porque ya es una cadena de lobos. Ok. Entonces ¿en qué la mujer se le permite estar dentro de la congregación, pastor? O sea, ¿cuál es en una congregación, qué es lo que le es permitido entonces a una mujer? Bueno, una mujer de Dios, ella puede dar enseñanzas a otras mujeres como estipula la Biblia, puede enseñar la palabra de Dios, pero no puede ejercer ninguna autoridad. Ella puede dar una clase, ella puede hacer un seminario o una conferencia, pero no predicar. ¿Por qué? Porque predicar Dios llamó al hombre. Entonces, si una mujer predica contra la voluntad de Dios. O sea, puede ser como una maestra de escuela dominical, una maestra... Sí, puede ser una maestra sin que ella tome autoridad. Claro que tiene que cuidar a los niños o a los jóvenes, pero que no diga, yo soy la maestra, que tomar autoridad sobre el varón. Ok, perfecto. Entonces, pero pastor, ¿cuándo más o menos, en qué fecha empezó esto lo de las mujeres pastoras? Bueno, todo eso empezó con el movimiento carismático de las pastoras. Quiero que sepa, y si usted nos está viendo a través de YouTube y usted es carismático o pentecostal, usted viene de una rama de los católicos, no viene de otro lado, que por muchos años aquí en este país, en los Estados Unidos, se le llamó una secta. Desde 1959 hasta 1967 que lo nombraron una religión. Entonces, vemos que, ¿por qué es una secta? Porque están tomando parte del canon y están haciendo lo que ellos quieren, no como dicen las Sagradas Escrituras. Igual los Testigos de Jehová fue una secta aquí en los Estados Unidos. Los mormones también fue una secta, hasta que después la política y todo, y pagaron dinero para que los nombraran una religión. Pero aquí en Estados Unidos han salido las 5 sectas más importantes en todo el mundo, de aquí de los Estados Unidos. Aquí como han salido muchos misioneros, que es el país que ha dado más misioneros a todo el mundo, también han salido las 5 sectas. Si usted es pentecostés o carismático, salió de aquí. Ahora, pastor, bueno, más o menos entonces empezó como en el año 1960, precisamente como
la Reina Valera 1960, fue auspiciada por el Vaticano. Claro que sí. Entonces, ¿qué le recomienda usted a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales que están ya sea visitando una iglesia o son miembros de una iglesia en la cual tienen como pastor a una mujer? Que busquen una iglesia donde se predique la sana doctrina. Si algo tan sencillo como ponerte una pastora enfrente, una apóstola enfrente, una profeta enfrente, te dan a tole con el dedo, imagínate en las doctrinas. Entonces, amigos, más claro, ni el agua. Ojo pelado. Ojo pelado. Si usted se encuentra en una iglesia que esté pasando estas cosas, ya sabe. Pero pastor. Pero quería otro versículo muy importante que se nos faltó, ¿verdad? 1 Corintios 14:34, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, sí. 14:34, no lo hemos leído. Dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, que estén sujetas como ellos también la ley lo dice. Eso no tiene nada que ver con las pastoras o con una mujer levante su voz en la iglesia o que hable en la congregación, porque muchos malinterpretan este versículo mal, porque aquí está hablando que cuando alguien viene a tu iglesia, en el contexto, alguien viene a tu iglesia, ahí en la iglesia de los Corintios, venía alguien a predicar, entonces las mujeres no podían comentar de lo que predicó hasta que los varones vieran lo que predicó, si coordinaba con las escrituras, que preguntaran en su casa, pero no quiere decir que ellas callen, ellas pueden hablar en una congregación, pero siempre tienen que tener un orden, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, no de desorden. Claro, pero y para despedirnos, hermano. Bueno, tenemos que decir dónde está el Evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Porque muchos desgraciadamente ni siquiera saben dónde está el Evangelio para la iglesia, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo que nos dejó para la iglesia, se lo encomendó al apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que nosotros no podemos alcanzar la salvación con nuestras propias obras. Las Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte, pero la sangre de Cristo nos puede hacer volver a nacer y hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, los que nos ven a través de las redes sociales, que si tú crees de todo corazón que Jesús murió en la cruz, tú no vas a necesitar ninguna pastora en tu